No saben lo que significa desaparecer cuando lo que los rodea ya no es lo que era, y uno mismo se convierte en el brillo eterno de una pesadilla. Mi nombre es Arturo. Esto ocurrió en mi fundo, en la vasta soledad de la Patagonia Argentina, hace ya no sé cuántos años. El tiempo dejó de ser lineal para mí, se curvó sobre sí mismo, se volvió una maraña de sensaciones y reflejos. Comenzó una noche helada de invierno. El viento aullando en la pampa como un lobo hambriento y solitario, un lamento constante que se colaba por cada rendica de la vieja casa de adobe. Recuerdo el crujir de la madera antigua bajo la embestida incansable del frío, el olor penetrante a tierra mojada después de la llovizna helada y a la leña quemada que crepitaba en el hogar, un intento inútil de calentar no solo las habitaciones, sino también el alma, siempre un poco encogida por la vastedad del entorno. La primera vez pensé que era un engaño de la vista, un reflejo escurridizo, una ilusión creada por la escarcha densa que cubría el alambrado, transformando cada hebra de alambre en una hilera de diminutas collas de hielo. Una luz de un color amarillo pálido, casi fosforescente mortecina, sin una fuente aparente, danzando suavemente sobre el pastizal más allá de la tranquera. No era la luna llena que a veces bañaba el campo en una plata fría, tampoco era el farol titilante de algún paisano que se hubiera perdido en la inmensidad de la noche. Era algo distinto, más intrínseco, primordial. No proyectaba sombras sobre los montículos de tierra ni sobre las siluetas esquemáticas de los álamos. No emitía calor alguno, de hecho, el aire a su alrededor parecía volverse más denso, más gélido. Solo estaba ahí, pulsando con una regularidad extraña, como un corazón alienígena latiendo en la oscuridad. Elena, mi esposa, la vio también desde el umbral de la puerta. Sus ojos grandes, que siempre habían reflejado la fuerza de la tierra, se llenaron de una extraña quietud, una curiosidad teñida de una profunda aprensión. Ramiro, nuestro hijo, un niño de apenas 7 años, se aferró a su falda con una fuerza instintiva, sintiendo quizá la misma incomodidad, la misma punzada de terror primario que yo experimentaba. Intentamos racionalizarlo, buscarle explicaciones lógicas. La famosa luz mala que dicen que vaga por los campos, espíritus inquietos de viejos gauchos que murieron sin confesión, pero esta no era una luz mala común y corriente, esta era otra cosa, algo que se arrastraba desde los rincones más profundos del universo. El silencio que la acompañaba era absoluto, pesado, un velo opresor que envolvía por completo el sonido del viento, el crujido de los pastos secos bajo mis botas, hasta el latido acelerado de mi propio corazón que resonaba en mis sienes. Y el olor. Un olor metálico, agrio, indescriptiblemente frío, como si el aire mismo se hubiera oxidado en la escarcha, o como si el tiempo se hubiera congelado en una esencia de cobre viejo. A los pocos días de su primera aparición, Elena empezó a cambiar. Su vitalidad, antes un fuego constante que iluminaba nuestros días en la desoladora soledad del campo, se fue apagando lentamente, como una vela que consume su pabilo en una habitación sin oxígeno. Sus mejillas, usualmente rosadas por el viento patagónico que nos azotaba sin piedad, adquirieron una palidez casi translúcida, un tono enfermizo que me helaba la sangre. Sus ojos, antes llenos de chispa y de la sabiduría del trabajo duro, se tornaron distantes, velados, como si una parte esencial de su alma se hubiera ido de paseo por los senderos de lo desconocido y no tuviera ya ningún deseo de volver. Se movía con una lentitud inusual, casi fantasmal, sus tareas diarias en la cocina y en el huerto se volvieron una carga insoportable, cada paso una agonía. No se quejaba, no tenía fiebre, no presentaba síntoma alguno de enfermedad, solo languidecía, se desvanecía ante mis ojos. Ramiro, mi pequeño Ramiro, siguió el mismo camino inevitable. Su risa, antes tan contagiosa como el canto vibrante de los pájaros en la efímera primavera patagónica, se desvaneció por completo. Se quedaba horas enteras mirando la ventana de su cuarto, sus pequeños dedos marcando patrones invisibles en el vidrio empañado, sus ojos infantiles fijos en el punto exacto donde la luz solía aparecer sobre el pastizal, como si esperara algo, o como si la esperara a ella. También pálido, con una apatía desoladora, casi sin comer, con el cuerpo cada vez más liviano, casi impalpable. Los llevé al médico del pueblo a horas interminables de viaje en la vieja camioneta que ya tosía en cada subida. El doctor, un hombre ya cansado de las miserias cotidianas del campo y las enfermedades incurables de la soledad, no encontró nada. Sangre normal, pulso regular. Todo dentro de los parámetros esperados, me dijo. Pero sus palabras eran vacías, huecas, incapaces de tocar la realidad que se nos venía encima. Dijo que era el estrés de la vida rural, la falta de vitaminas, el agotamiento. Cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, menos lo que yo temía con cada fibra de mi ser.
Yo sabía en lo más profundo de mis entrañas, en ese lugar donde reside la verdad incuestionable, que no era una enfermedad de este mundo. Era la luz que seguía apareciendo noche tras noche, ahora más cerca, peligrosamente cerca, casi rozando las paredes del galpón donde guardaba las herramientas, su brillo amarillo pulsando contra la chapa oxidada. Una mañana el terror se materializó aún más. Encontré a 2 de mis mejores novillos muertos en el pastizal más cercano a la casa. Sin marcas, sin rastros de ataque de pumas o de los perros salvajes que a veces merodeaban por la zona. Solo estaban ahí, tendidos sobre la hierba helada, fríos, sus cuerpos inertes, y la sangre de sus venas estaba completamente drenada, como si hubieran sido vaciados por dentro con una precisión quirúrgica, sin dejar una sola gota fuera ni una mancha en el suelo. La carne, sin embargo, permanecía intacta, extrañamente pálida, con una textura casi cerosa. El miedo ya no era una sombra escurridiza, era una presencia física. Un nudo apretado y doloroso en mi garganta que me impedía respirar con normalidad. Hablé con don Benito, el único vecino en kilómetros a la redonda, un viejo solitario, de mirada curtida por el sol implacable y el viento constante de la pampa. Él también había visto la luz, la había llamado la visión del vacío, una vieja leyenda que hablaba de espíritus hambrientos de vida que vagaban por las estancias abandonadas. Se reía con una risa nerviosa y hueca, asegurando que era una señal de un mal año de cosechas o de un invierno crudo, nada más. Pero yo noté su palidez, la misma que la de Elena y Ramiro, la forma en que sus manos temblaban incontrolablemente al intentar encender un cigarrillo, la forma en que sus ojos se desviaban hacia el horizonte, como si buscaran algo que ya no estaba allí. Una semana después lo encontré. Su cuerpo estaba tendido junto a su pozo de agua. La misma palidez cadavérica que la de mis novillos, sus ojos abiertos de par en par, mirando fijamente al cielo sin ver nada, una expresión de asombro y terror congelada en su rostro. Sin un solo rasguño, sin una gota de sangre visible. Don Benito se había vaciado por dentro, exactamente como los animales. Y la luz esa noche era más grande, más intensa que nunca, como un sol en miniatura danzando sobre el pasto húmedo, susurrando sin sonido. Aspirando la vida de la tierra, de los animales, de los hombres. Se sentía como una aspiradora silenciosa y gigantesca, succionando la esencia de todo lo que tocaba. El mundo, mi hogar, empezó a desdibujarse de formas que desafiaban toda lógica y cordura. Las plantas del jardín, los pocos rosales que Elena tanto cuidaba con un amor que superaba la hostilidad del clima, no murieron de forma natural. Se endurecieron. Sus tallos y pétalos se volvieron un cristal opaco y negro, frágiles al tacto, como esculturas macabras de la muerte o piezas de obsidiana helada. Las ocas, antes flexibles y verdes, ya no susurraban con el viento patagónico, ahora emitían un tintineo agudo y metálico, casi doloroso, como si miles de pequeñas campanillas de vidrio negro estuvieran sonando en un coro espectral. La tierra misma se volvió arenosa, granulosa, extrañamente brillante bajo el sol que aún se atrevía a asomar, un sol que ahora parecía opaco, sin fuerza, un mero reflejo lejano de su antiguo esplendor. Un día, con la desesperación carcomiéndome por dentro, intenté ir al pueblo, buscar ayuda, huir de esa pesadilla viviente. Pero la carretera, la única ruta de tierra que nos conectaba con la escasa civilización, ya no estaba allí. Se desvanecía a pocos metros de la tranquera en una neblina densa, lechosa de un blanco enfermizo, que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, hasta el horizonte inalcanzable. Un abismo de niebla, sin principio ni fin, un muro impenetrable que nos encerraba. Era como si el propio espacio se hubiera disuelto alrededor de nuestro fondo, nos hubiera tragado enteros, dejándonos en un bolsillo de realidad distorsionada, un fragmento de existencia aislado de todo y de todos. El silencio era constante. Un opresor que vibraba en mis oídos, solo roto por el extraño y persistente tintineo de las plantas de vidrio. Los días y las noches se fusionaban en una misma tonalidad grisácea, sin un claro amanecer ni un atardecer definido, solo una perpetua penumbra iluminada por la luz amarilla. Elena y Ramiro estaban cada vez más débiles, susurros casi inaudibles, no palabras, salían de sus labios agrietados y resecos. Sus ojos, ahora completamente opacos, miraban fijamente hacia la nada. Pasaban las noches en vela, sentados uno junto al otro en el viejo sillón de la sala, sus manos entrelazadas con una fragilidad aterradora, sus miradas perdidas hacia la ventana, hacia el exterior. La luz amarilla que antes era una sola, ahora no era una sola. Eran docenas, miles, pequeñas esferas luminosas que flotaban sobre el campo. Un ballet espectral y silencioso que llenaba el aire de una ominosa belleza. El aire dentro de la casa se volvió gélido,
un frío que calaba hasta los huesos, que no provenía de afuera, sino de dentro de las paredes, de dentro de mi propio cuerpo, de la misma esencia del vacío que se nos acercaba. Una noche desperté sobresaltado por un sonido que no era sonido, una resonancia que vibraba en mi cráneo. Un zumbido profundo que parecía nacer del universo mismo. Vi a Elena y a Ramiro de pie en el centro de la sala, sus figuras apenas distinguibles, casi transparentes, contra el telón de las luces que ahora parecían danzar por todas partes. Las luces, miles de ellas, entraban por las rendijas de las ventanas, por las grietas en las paredes de adobe, se filtraban por debajo de la puerta con una fluidez imposible rodeándolos, danzando a su alrededor como un encambre de luciérnagas hipnóticas, pero silenciosas. No gritaron, no se resistieron. Sus cuerpos ya tan etéreos, tan despocados de materia, comenzaron a volverse aún más transparentes, a disolverse en una especie de humo dorado que se elevaba lentamente, inexorablemente, hacia las luces danzarinas. Lentamente, dolorosamente, sus formas se desvanecieron por completo, convirtiéndose en parte de ese brillo etéreo. Una neblina dorada que se unió al coro de las esferas luminosas. Dejaron atrás solo el frío, un frío insoportable que me paralizó y un silencio aún más profundo que antes. Ya no quedaba nada de ellos, solo la luz y el vacío. Me quedé solo, completamente solo en un mundo que ya no era el mío, en una realidad que se desmoronaba a mi alrededor, pieza por pieza. Las luces me rodeaban, flotando dentro de la casa, susurrando su silencio en mi mente. Un zumbido constante que reemplazaba el sonido de mi propia voz. Sentí que se acercaban a mí, a mi propio cuerpo, y ya no tuve miedo. Había agotado todo el miedo que un ser humano puede contener, lo había drenado hasta la última gota. Una extraña calma, helada como el metal de la pampa en invierno, me invadió por completo. Empecé a sentirlo. El mismo vaciado, el mismo desprendimiento que había presenciado en Elena, en Ramiro, en los novillos. En Don Benito, mis manos, mis piernas, mi torso, se volvían translúcidos, perdían su densidad, su peso, como si estuvieran hechos de niebla. Mi carne se deshilachaba en hilos de luz dorada, mi sangre se convertía en un brillo pulsante que vibraba en sintonía con las demás luces. Mi forma humana se estaba desintegrando, transformándose en algo que no tenía nombre, en algo que estaba más allá de la comprensión. Ya no había dolor, solo una sensación de expansión, de fusión, de ser parte de algo inmenso y antiguo. Mis recuerdos se volvían difusos, fragmentados, como polvo dorado esparcido por el viento del olvido. Los límites de mi cuerpo se borraron. La casa, el fondo, la pampa que se extendía hasta el infinito, el cielo inmutable. Todo se mezclaba, se convertía en una sola entidad luminosa, un brillo que ya no era mío, sino de todos, de todo lo que había sido absorbido, de todo lo que había dejado de ser lo que era. Mi mente se disolvió en ese resplandor, pero una pequeña chispa, un eco residual de Arturo se quedó. Una parte de mí entiende que este lugar, mi hogar, no ha sido destruido, ha sido traducido. Ha sido elevado a otra dimensión o quizás ha revelado su verdadera naturaleza, una que siempre estuvo ahí, latente, esperando el momento de manifestarse. Y yo, que una vez fui un hombre de campo, de carne y hueso, de tierra y sudor, ahora soy parte de ese brillo. Parte de la luz eterna que habita este lugar, un observador silente, un fragmento de la memoria colectiva de lo que fue y ahora es. Y el frío sigue aquí, un compañero constante e inmutable en este nuevo estado de existencia. Un frío metálico que sabe a eternidad, un frío que ya no hiere sino que simplemente es. Y el silencio lo abarca todo, ahora y para siempre. Escúchame bien, hubo una noche en que vi una uña. No era la uña de un animal ni la de un humano normal. Era larga, amarillenta, gruesa como el caparazón de un insecto, y el dedo al que pertenecía era oscuro, casi negruzco. Se deslizó por la rendija entre dos tablas del techo, intentando levantar una. Quería entrar, lo sé, y yo estaba solo. Mi nombre es Kader. Esto sucedió hace algunos años en la remota finca de mi tío Orestes. En las colinas de Moche, cerca de Trujillo, Perú. Había ido a pasar unas semanas allí, escapando del bullicio de la ciudad, buscando la paz que solo el campo, con su silencio y sus noches estrelladas, puede ofrecer. Era una casa antigua, de esas con paredes gruesas de adobe y techos altos, con un desván de madera sobre mi habitación que yo creía que estaba sellado. La primera semana fue idílica. El aire puro, los sonidos de la naturaleza, el aroma a tierra mojada después de la lluvia, todo era perfecto. Mi tío Orestes es un hombre de pocas palabras, curtido por el sol y los años de trabajo en la tierra, y me dejó a mis anchas. Él dormía en un anexo apartado, lo que me daba la sensación de tener la casa principal para mí solo.
Pero la segunda semana, esa tranquilidad comenzó a quebrarse lentamente, con una sutileza que al principio me hizo dudar de mi propia cordura. Empezaron los ruidos. No eran los típicos sonidos de una casa vieja, crujidos de madera que se asienta o el viento colándose por las rendijas. No, eran pasos arrastrados pesados justo encima de mi cabeza en el desván. Al principio intenté racionalizarlo. Ratas de campo, quizás algún gato que se había colado por el tecado, incluso un búho. Pero los pasos no se correspondían con eso. Eran demasiado lentos, demasiado deliberados y a veces se detenían justo encima de mi cama, como si algo me observara desde el otro lado de esas viejas tablas. La sensación de ser vigilado comenzó a hacerse omnipresente. Por las noches, el silencio se volvía opresivo y cada crujido del techo me erizaba los vellos de la nuca. Una noche, los ruidos se intensificaron. No eran solo pasos. Era como si algo estuviera moviendo muebles, arrastrando objetos pesados por el suelo del desván. Un sonido de raspado que me puso los nervios de punta. Me levanté, encendí la luz de mi habitación y golpeé el techo con el palo de la escoba, gritando a la oscuridad, pensando que quizás era mi tío haciendo algún arreglo nocturno. No hubo respuesta, solo un silencio abrupto que duró unos segundos, y luego los pasos se reanudaron, esta vez más rápidos, como si la criatura hubiera sido asustada y ahora corriera de un lado a otro. El eco de los ruidos resonaba en mi cerebro. La tensión se hizo insoportable. Empecé a dormir con la luz encendida, con un crucifijo que me había regalado mi abuela años atrás, apretado en mi mano. Mis ojos no podían dejar de mirar el techo, esperando. El cansancio se acumulaba, la falta de sueño me hacía sentir permanentemente en un estado de alerta que era agotador. Me sentía atrapado como un ratón en una jaula, sabiendo que el depredador estaba justo encima de mí. La peor noche de todas llegó un martes. El viento aullaba afuera, sacudiendo los viejos tamarindos que rodeaban la finca. La lluvia caía con fuerza, golpeando el tecado, y en medio de esa tormenta, los ruidos del desván se desataron. Ya no eran pasos arrastrados, era una carrera frenética, como si algo o alguien estuviera huyendo de algo o jugando a un juego macabro. Un ir y venir constante. Golpes sordos, rasguños en la madera. De repente la carrera se detuvo, y en ese silencio que fue casi más aterrador que el ruido, escuché algo que me heló la sangre. Una risa. Una risa infantil pero distorsionada, abafada, como si la estuvieran ahogando bajo una almohada, una risa que no era de alegría, sino de malicia pura. Venía de justo encima de mi cama. Mi corazón latía tan fuerte que creí que se me saldría del pecho. Me quedé inmóvil, con los ojos fijos en el punto exacto de donde provenía la risa. Fue entonces cuando la vi. Una rendija mínima, apenas perceptible entre dos de las tablas del techo, comenzó a ensancharse ligeramente. Lentamente, con una precisión terrorífica, algo estaba intentando levantar la madera. Y a través de esa hendidura emergió, primero la punta, luego el dedo entero. Un dedo corto, deforme, de piel oscura y arrugada, terminando en esa uña larga, gruesa y amarillenta que ya he descrito. Se movía con lentitud, tanteando el borde de la tabla, intentando apalancarla. El terror me paralizó. No podía gritar, no podía moverme. Solo podía ver ese apéndice monstruoso que buscaba una entrada a mi habitación. Duró lo que pareció una eternidad, ese dedo retorcido luchando contra la madera, mientras la risa abafada se repetía, ahora más cercana, más clara, como si la criatura estuviera regocijándose de mi pánico. Finalmente, con un sonido de madera crujiendo, el dedo se retiró, la rendija se cerró, pero yo sabía con una certeza horrible que había estado ahí, que me había visto, que había intentado cruzar el umbral. Esa misma noche, apenas recuperé la voz, llamé a la policía local, a esos que van en una camioneta destartalada por las trochas. Tardaron horas en llegar bajo la lluvia incesante. Les conté lo que había visto, lo que había escuchado. Me miraron con una mezcla de escepticismo y compasión. Subieron al desván, solo encontraron polvo, telarañas y el olor a humedad y a madera vieja. Nada más, ni rastros de animales grandes, ni huellas, nada que justificara mi relato. Se fueron, dejándome con la sensación de que me tomaban por un loco o por alguien que había sucumbido al estrés. Intenté convencerme de que había sido una pesadilla, producto del cansancio y la sugestión. Esa mañana, con los primeros rayos de sol, bajé a la cocina para prepararme un café, mi mente aturdida, buscando alguna explicación lógica. Abrí la puerta, que yo recordaba haber cerrado con llave antes de irme a dormir, y allí, sobre la mesa de madera pulida, justo en el centro, había una huella. No era una huella de polvo, era una huella húmeda de un color terroso.
Era pequeña, deforme, como la de una mano o un pie infantil, pero con una diferencia espantosa. Le faltaba un dedo, solo tenía 4 protuberancias. La piel se me erizó al instante. La risa volvió a mi cabeza no desde el exterior, sino desde lo más profundo de mi memoria. Era real, estaba dentro de la casa. Había estado en la cocina mientras yo dormía o estaba paralizado por el terror. No lo pensé 2 veces. Tomé mi mochila, metí lo esencial. Sin despedirme de mi tío Orestes, que a esa hora ya debía estar en el campo, subí a la primera camioneta que pasó por la trocha y regresé a Truquillo. Nunca volví a la finca. Meses después, mi tío Orestes, con su hablar pausado y su mirada grave, me visitó en la ciudad. Me preguntó por qué me había ido tan precipitadamente. Con vergüenza y aún con el miedo a flor de piel, le conté toda la historia. Él me escuchó en silencio, sin la incredulidad de la policía, sino con una expresión de profunda tristeza y resignación. Cuando terminé, me dijo que él ya sospechaba algo. Me contó que años antes, cuando la finca estaba abandonada y él apenas comenzaba a arreglarla, encontró el desván lleno de objetos extraños. Entre ellos había varias cacas de libros viejos, distribuidos en un círculo perfecto en el centro del espacio. Y mezclado con esos libros, no solo había tierra y polvo, sino también una gran cantidad de dientes de leche humanos, centenares de ellos, apilados casi como ofrendas. Me dijo que los antiguos dueños de la propiedad eran conocidos por sus prácticas inusuales, sus rituales. Hablaban de un pacto, de una presencia infantil que protegía o habitaba la casa, pero a un precio. Él había limpiado todo, había sellado el desván, o eso creía. Pero la criatura, o lo que fuera, nunca se había ido. Solo había estado esperando a que alguien nuevo, alguien que no supiera de los viejos pactos, volviera a dormir bajo su dominio. Si alguna vez escuchas que llaman a tu puerta en medio de la noche y sabes que no hay nadie más contigo, no respondas, nunca, ni por un segundo. Mi nombre es Mateo. Lo que les voy a contar sucedió en el crudo invierno de 2017, en una finca remota allá en las sierras de Córdoba, Argentina. Estaba solo, aislado, haciendo unas reformas para el doctor Lombardi. Una historia que me robó la paz para siempre. Yo era un tipo de 42 años, con las manos curtidas de tanto trabajar la madera y el ladrillo. Nunca fui de creer en fantasmas ni en cuentos de viejas. Mi vida era cemento, clavos y el sudor de la frente. Pero esa finca, la llamaban la Quebrada del Silencio, tenía algo distinto. Estaba encaconada entre cerros, a kilómetros de la ruta más cercana, y el silencio allí era tan denso que a veces dolía, como si te taparan los oídos con algodón mocado. El doctor Lombardi, un hombre adinerado de la capital, me había contratado para restaurar una vieja casa de adobe que tenía en la propiedad. Quería hacerla su refugio de fin de semana. Yo acepté encantado. Trabajo bien pagado, lejos del bullicio de la ciudad. ¿Qué podría salir mal? Las primeras semanas fueron tranquilas. Sol trabajaba, noches cenaba mi guiso humeante y dormía como un tronco. El frío se hizo más intenso a medida que avanzaba el invierno. Las heladas cubrían el campo de un manto blanco cada mañana y el viento, un viento helado que venía de las cumbres, aullaba entre los árboles secos como un lamento antiguo. Una noche, ya pasadas las 10, cuando la oscuridad era absoluta y el frío calaba hasta los huesos, estaba yo en la cocina, leyendo un viejo diario. La leña crepitaba en el hogar, la única fuente de calor y luz aparte de una lámpara a gas, y entonces lo escuché, un golpe, suave, rítmico, toc, 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 en la puerta de la cocina. Me quedé inmóvil, pensé que era el viento, que alguna rama suelta golpeaba la madera, no le di importancia, pero el sonido continuó, un golpe sordo pausado, toc, 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 con una cadencia casi humana. Fruncí el ceño, no había nadie, la finca estaba deshabitada salvo por mí. La ciudad más cercana, Altagracia, estaba a horas de camino por un sendero de ripio. Mis vecinos más cercanos, don Pedro y su familia, vivían a unos 5 kilómetros. Nadie vendría a estas horas y menos con este frío infernal. Me levanté arrastrando mis pies por el piso de baldosas frías. Me acerqué a la puerta, no sin una punzada de incomodidad. El corazón me empezó a latir un poco más rápido. Puse la mano en el picaporte. Estaba helado, dudé. Algo en ese golpe no me gustaba. No era el viento, no era una rama, tenía una intención. Me asomé por la pequeña ventana lateral, cubierta de escarcha. Nada, solo la negrura absoluta, salpicada por la pálida luz de la luna que se filtraba entre las nubes. No vi sombras, no vi figuras, solo la oscuridad y el blanco gélido del campo. Los golpes cesaron, solté un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Era el frío, la soledad. El agotamiento me estaba volviendo paranoico. Me volví a sentar intentando retomar mi lectura, pero ya no pude concentrarme.
Cada crujido de la madera, cada ráfaga de viento contra el teclado me hacía saltar. Minutos después volvió a sonar, pero esta vez no eran golpes, eran rasguños, como si algo con garras afiladas estuviera arañando la madera lento, deliberado. SRRRRR. SRRRRR. Un escalofrío me recorrió la espalda, ya no podía racionalizarlo. Fui a la puerta, agarré un atizador de fierro del hogar, mi mano temblaba un poco, puse el oído contra la madera. Los rasguños se detuvieron, todo quedó en silencio. El aire en la cocina se sintió pesado, denso. Entonces la escuché, una voz, un susurro áspero como ocas secas arrastradas por el viento, pero con un timbre familiar. Mateo, mi nombre. Dicho con una lentitud que me heló la sangre. Di un respingo, retrocedí un paso. La voz sonaba como la de Don Carlos, un viejo peón que me había ayudado a descargar algunas herramientas al principio. Pero era una versión distorsionada, vacía, desprovista de la vitalidad que recordaba. Tengo frío, Mateo, déjame entrar. Mi pulso se disparó. Don Carlos era un hombre de buen corazón, pero no vendría aquí en medio de la noche. Y esa voz era un eco, una burla. No respondí, no pude, mi garganta se había cerrado. Las palabras se repitieron más fuertes esta vez con una insistencia perturbadora. Por favor, Mateo, tengo mucho frío. Afuera. Cerré los ojos con fuerza. No era Don Carlos, no podía ser. Lo que fuera que estuviera afuera estaba imitando su voz. Recordé viejas historias que me contaban de chico. Cuentos de duendes y pomberos que engañaban a la gente en los campos. Pero esto se sentía mucho más siniestro. Así pasaron varias noches, golpes, rasguños, la voz, siempre mi nombre, siempre pidiendo entrar. A veces imitaba la voz de mi hermano Javier, otras la de mi difunta madre. Intentaba quebrar mi voluntad, mi cordura. Yo me encerraba, ponía pestillos, atrancaba la puerta con muebles pesados. No dormía. Pasaba las noches sentado, con el atizador en la mano, escuchando ese horror al otro lado de la madera. El frío de afuera se sentía dentro de mí, un frío que ya no venía de la temperatura ambiente. Una mañana, agotado y al borde de un ataque de nervios, tomé el caballo y fui a ver a don Pedro. Él era un hombre viejo, con la piel curtida por el sol y el viento de la sierra, y una mirada que había visto mucho más de lo que sus pocas palabras dejaban ver. Le conté mi calvario. Ojos hundidos, mi voz quebrada. Don Pedro me escuchó en silencio, fumando su cigarro de chala sin mover un músculo. Cuando terminé, sopló el humo hacia el cielo claro y dijo, con una voz rasposa pero firme: es el que pide permiso, hijo. Mi corazón dio un salto. La sierra tiene sus secretos, Mateo, sus dueños, y este es uno de los peores. Necesita invitación para entrar. Por eso te llama, por eso te suplica. Imita a los que conoces, a los que quieres. Pero no es ninguno de ellos. Si lo dejas entrar, entra con todo, no solo en la casa, en tu vida, en tu alma. El escalofrío que me recorrió no era el del invierno, era un frío interno que venía desde mis huesos. Nunca le abras, Mateo, nunca. No importa lo que veas, no importa lo que escuches, no le des el permiso. Volví a la finca con un terror renovado, pero también con una nueva determinación. No le abriría, nunca. Esa noche el infierno se desató. Los golpes comenzaron antes de lo habitual, apenas el sol se puso tras las montañas. No eran los golpes rítmicos de antes, eran aporreos violentos, salvajes, como si algo pesado se estrellara contra la puerta una y otra vez. La madera quemía, el sonido retumbaba por toda la casa. La voz de don Carlos, que ahora sonaba como si estuviera a punto de llorar, me llamaba desesperada. Mateo, por favor, me estoy congelando. No siento las manos, Mateo. Estoy aquí afuera. Ayúdame. Yo estaba acurrucado en un rincón de la cocina, abrazando mis rodillas, con los ojos fijos en la puerta, sudando frío a pesar de la temperatura bajo cero. Los aporreos se hicieron más intensos. La puerta crujió y se abolló. Juraría que escuché astillas volar. Entonces la voz cambió, se hizo más grave, más gutural, pero seguía siendo la de don Carlos. Un lamento que se transformó en un gruñido. Y entonces la vi. Por la pequeña ventana de la cocina. Una silueta. Grande, desgarbada, la silueta de don Carlos. Mi corazón se detuvo. Me quedé sin aliento. La figura de don Carlos estaba allí, justo frente a la puerta, iluminada tenuemente por la luna que había logrado atravesar las nubes en ese momento. Pero no era él. El cuerpo de don Carlos se movía con una lentitud antinatural, como si sus articulaciones estuvieran rotas o le faltaran ligamentos. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado, torcida. Sus brazos largos y delgados colgaban inertes, pero se movían de forma espasmódica, golpeando la madera, y sus ojos estaban hundidos, vacíos, negros como pozos sin fondo. No había vida en esa mirada, solo un reflejo oscuro de la nada. Era un títere, una marioneta grotesca. La criatura, el verdadero ente, usaba el cuerpo de don Carlos como un disfraz, como una herramienta para engañarme.
Podía sentir la malevolencia irradiando de ella, una oscuridad fría y antigua que me helaba el alma. El cuerpo de don Carlos extendió una mano huesuda hacia la ventana, raspando el vidrio con las uñas largas y sucias. Su boca se abrió en un grito silencioso y espantoso, su mandíbula colgaba sin fuerza. El pánico me invadió por completo. Me levanté tambaleando, agarré mis llaves y mi abrigo con manos temblorosas. Tenía que salir de allí. No importaba el frío, no importaba la oscuridad. Tenía que escapar de esa cosa. Corrí hacia la puerta trasera, la que daba al corral. Deslicé el pestillo, abrí con cuidado, rogando que la cosa no me escuchara. Salí corriendo bajo la luna helada sin mirar atrás. Escuché los aporreos en la otra puerta, el arrastrar de los pies en el barro helado, el eco de la voz de don Carlos, ahora mezclada con un siseo ininteligible. Salté sobre el caballo, que relinchaba nervioso. Lo espoleé con fuerza, ignorando el dolor de mis piernas entumecidas. Galopé por la quebrada del silencio, el viento frío cortándome la cara, el terror persiguiéndome a cada paso. No paré hasta llegar a la casa de don Pedro muchas horas después, justo al amanecer. Les conté todo entre sollozos y cadeos. Don Pedro me escuchó, su rostro grave. Su esposa, doña Marta, me dio un caldo caliente para calmar los temblores. Cuando pude hablar con coherencia, don Pedro me miró con una expresión de profunda tristeza. Mateo, don Carlos, hace semanas que está enterrado. Murió de viejo, tranquilo, en su cama. La noticia me golpeó como un rayo. Semanas. La criatura había estado usando un cadáver, o peor, lo había desenterrado. Un sudor frío me invadió. Había estado a punto de abrirle la puerta a algo inenarrable. Dejé la finca de Lombardi ese mismo día. No volví a mirar hacia atrás. Regresé a mi departamento en Rosario intentando olvidar, intentando retomar mi vida, pero el que pide permiso no me dejó en paz. Al principio solo eran ruidos, golpes suaves en la ventana de mi habitación apenas audibles, luego rasguños en mi puerta, y finalmente la voz «Mateo, estoy aquí Mateo», era la voz de mi hermano Javier, clara, nítida, no una distorsión, sino su voz exacta. «Tengo frío, Mateo, ¿por qué no me abres? ¿No me reconoces?» Mis manos temblaban mientras me aferraba a la almohada. Ponía música fuerte, encendía todas las luces, pero sabía que estaba ahí. La semana pasada, mientras dormía, me despertó un susurro en mi oído, tan cerca que sentí un aliento helado en mi piel. «Ya estoy adentro, Mateo», grité, salté de la cama. Revisé cada rincón de mi pequeño departamento. No había nadie. Pero la sensación de no estar solo, de ser observado, de tener una presencia maligna compartiendo mi espacio, se volvió constante. Desde entonces he notado cambios en mí. Mi piel se ha vuelto pálida, casi grisácea. Mis ojos están hundidos y la gente me dice que parezco exhausto. Siempre tengo frío, un frío que me viene de adentro, sin importar cuán abrigado esté. Siento un vacío, como si algo estuviera succionando mi energía, mi vida. Lentamente, a veces me miro al espejo y no me reconozco del todo. Hay algo en mis ojos que no es mío, una sombra, un eco. A veces por la mañana encuentro mis ventanas apenas entreabiertas o mis puertas ligeramente desatrancadas. Y el otro día, mientras me afeitaba, juraría que vi un destello de una figura alargada y oscura reflejada en el espejo justo detrás de mí, pero cuando giré no había nada. Anoche volví a escuchar a Javier, llamándome desde el pasillo. «Mateo, ¿por qué te cubres? Ya no tienes nada que esconder». Y juro que al oírlo sentí algo crecer dentro de mí, algo oscuro y extraño, estirándose, queriendo salir, como si la transformación ya hubiera empezado, y tal vez ya sea demasiado tarde. El frío no venía del aire acondicionado. Venía de las paredes, de un lugar más allá de lo que entendemos, y traía consigo un aliento putrefacto que jamás olvidaré. Mi nombre es Javier. Lo que les voy a contar sucedió hace unos 3 años, en la remota provincia de La Pampa, Argentina, un lugar donde el horizonte se estira hasta el infinito y los secretos se entierran bajo la tierra seca. Yo trabajaba entonces como técnico instalador para una empresa de internet vía radio, conexión sin límites. Mi compañero Eliseo y yo éramos los que se aventuraban a los rincones más olvidados para llevar la señal. Ese día recibimos una orden de servicio bastante inusual. Se trataba de una estancia llamada Finca La Cosecha Perdida, a horas de la ciudad más cercana, en medio de la nada, con una insistencia peculiar por parte del cliente. Y a una conexión directa, sin filtros, sin configuraciones complejas, solo el flujo de datos puro sin interrupciones. Ya eso me pareció extraño. Normalmente los clientes pedían lo opuesto, controles parentales, redes seguras. Pero este solo quería una puerta abierta. El camino hasta allí fue interminable. Horas bajo un sol implacable, levantando nubes de polvo color ocre.
El paisaje era monótono, campos y más campos de pasto seco. Algunos árboles retorcidos por el viento. La sensación de aislamiento crecía con cada kilómetro que el odómetro marcaba o que creíamos que marcaba. Cuando finalmente avistamos la finca, una opresión se apoderó de mi pecho. Estaba rodeada por muros de piedra altísimos, desproporcionados para una simple estancia, como los de una prisión antigua. El portón de hierro forjado estaba oxidado, chirriante, y se abrió con una lentitud que parecía premeditada. Dentro, la propiedad era vasta y silenciosa. No había animales, no había gente trabajando, solo una casa principal imponente de arquitectura sobria y ventanas oscuras que parecía observarnos. Nos dirigimos al frente estacionando la camioneta. Eliseo silbó por lo bajo. Ya sentía el malestar en el aire, pero lo que realmente nos dejó helados fue la piscina. Estaba vacía, con el hormigón agrietado y el fondo lleno de ocas secas y polvo. Lo anormal era que dispersas por todo el borde había decenas de sillas viejas y oxidadas, todas orientadas hacia el centro del fondo de la piscina. Y allí, en el punto al que todas las sillas miraban, había una mancha oscura y grasosa, de un color indefinible, que parecía palpitar bajo la luz del sol. Era una visión perturbadora, como si un auditorio silencioso hubiera presenciado algo horrible en ese punto exacto. El cliente apareció. Era un hombre alto, extremadamente pálido, con unos ojos sin brillo que parecían vacíos, como si solo fuesen cuencas oscuras. Su voz era monótona, casi mecánica, sin inflexiones. Nos dio instrucciones concisas, casi como un robot. Ni una sonrisa, ni un apretón de manos. Solo la fría orden de que la señal fuera fuerte, pura, sin filtros. Nos guió hasta un punto de la casa donde quería el receptor. Me sentía observado no solo por él, sino por la casa misma, por el aire estancado. Mientras Eliseo preparaba el equipo en el techo, yo me encargaba de la configuración interna en la planta baja. Fue entonces cuando empezaron las cosas raras. Un frío antinatural que no venía de una ventana abierta, sino de la piedra misma de las paredes, me calaba los huesos. Se sentía como el aliento de algo muy antiguo y muy muerto. Intenté ignorarlo, atribuyéndolo al aislamiento y a mi propia sugestión, pero luego los ruidos, murmullos. Al principio creí que era el viento colándose por alguna rendica, pero el sonido era demasiado gutural, demasiado cercano a un susurro humano o a muchos susurros ahogados. Venían de un barracón de madera que estaba en la parte trasera de la casa, un lugar que Eliseo y yo habíamos visto al llegar. Estaba cerrado con cadenas oxidadas y candados enormes, como si algo muy peligroso estuviera encerrado allí o como si algo intentara evitar que lo abrieran. Los murmullos se hacían más fuertes, luego se desvanecían para reaparecer más intensos. No entendía palabras, pero la intención detrás de esos sonidos era claramente de sufrimiento o de una perversa expectación. Mi multímetro. Mientras intentaba verificar el voltaje, comenzó a dar lecturas erráticas, como si la electricidad estuviera siendo manipulada. La pantalla de mi laptop parpadeó y por una fracción de segundo juraría que vi símbolos extraños, como glifos olvidados, aparecer y desaparecer antes de que la imagen volviera a la normalidad. Eliseo, desde el techo, me llamó por el Andy. Preguntó si todo estaba bien. Le respondí que sí, con la voz algo temblorosa, sin querer admitir lo que sentía. El cliente, que había estado observándonos desde la distancia, con esa mirada hueca, pareció acercarse unos pasos cuando los ruidos del barracón se intensificaron, como si disfrutara del espectáculo de nuestro creciente nerviosismo. Terminamos la instalación lo más rápido posible. Mis manos temblaban mientras guardaba las herramientas. Cada célula de mi cuerpo gritaba para salir de ese lugar. Le dijimos al cliente que todo estaba listo, que la señal era óptima. Él solo asintió, esa misma expresión vacía en su rostro. Ni una palabra de agradecimiento, solo un silencio inquietante. Subimos a la camioneta con un alivio que nos hizo suspirar profundamente. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y rocos que en lugar de ser hermosos parecían teñidos de sangre. Arrancamos. Atrás dejamos los muros altos. La piscina de las sillas mudas, el barracón de los susurros. Pensé que lo peor había pasado. Estaba equivocado. A medida que nos alejábamos, el camino de tierra seguía siendo el mismo, interminable. Pero algo empezó a sentirse mal, una sensación de que no estábamos avanzando. Miré el odómetro, los números. Se estaban desdibujando y luego, con una especie de chasquido mental, empezaron a retroceder. No de golpe, sino lentamente. Como si el tiempo mismo se estuviera deshilachando a nuestro alrededor. Eliseo, que conducía, también lo notó. Su rostro se puso blanco. No puede ser, murmuró. Luego el paisaje. Era el mismo árbol retorcido, el mismo parche de cardos secos que habíamos pasado hacía minutos, una y otra vez.
Era como si la carretera se doblara sobre sí misma, un bucle infinito de tierra y vegetación seca. Miramos por las ventanas, los árboles. Sus ramas crecían en ángulos imposibles, como brazos dislocados de gigantes petrificados, desafiando toda lógica natural. Y las torres de alta tensión que antes habíamos visto con cables, ahora se alzaban desnudas, sin un solo hilo conductor. Pero lo más aterrador no eran las torres sin cables, eran las figuras. Siluetas encorvadas, como jorobadas, excavando con herramientas rudimentarias bajo esas torres de metal. No había cables que justificar ese trabajo incesante, no había razón, y sus movimientos lentos, rítmicos, casi hipnóticos, nos helaron la sangre. No tenían rostros definidos, solo una especie de vacío donde deberían estar. Intentamos acelerar, pero la camioneta parecía arrastrarse. El cielo se había detenido en un crepúsculo perpetuo, ni de día ni de noche. El pánico se instaló en el habitáculo. Eliseo intentó llamar por radio, por celular. Nada, solo estática, y luego un ruido blanco que parecía mofarse de nuestros intentos. Fue entonces cuando lo vi, no en la carretera, sino en el espejo retrovisor. Una sombra, una forma oscura y alargada que se había materializado de la nada, pegada a la parte trasera de la camioneta. Era un ser delgado esquelético, con extremidades anormalmente largas y nudosas. Su cabeza era pequeña, casi hundida entre hombros puntiagudos y su ropa. Si es que llevaba ropa, era harapos que se fundían con la oscuridad. Pero lo que me hizo gritar, lo que perforó mi mente con un terror primordial, fue la mano que se extendió, una mano seca y nudosa que tenía 6 dedos largos y huesudos, aferrándose al borde de la caca de la camioneta. No era humano, no era nada que hubiera visto antes. Lo siguiente que supe fue que estaba trepando, arrastrándose con una velocidad inhumana por el costado del vehículo. Eliseo pegó un grito gutural y dio un volantazo violento, pero la cosa se mantuvo pegada. Sentí su peso sobre el techo, golpes sordos como si intentara perforar la chapa con sus garras. Un olor a carne putrefacta y tierra húmeda, un aliento que se filtraba por las ranuras de las ventanas, nauseabundo, llenó el aire. Era el aliento que había sentido dentro de la casa, amplificado, real, mortal. Cerré los ojos, deseando que todo fuera un sueño. Que desapareciera. Recé, supliqué, pero el sonido de las garras arrastrándose y el peso sobre el techo no se detuvieron. Sentía el frío de su presencia irradiando a través del metal. De repente, un tirón violento, un ruido metálico ensordecedor y la camioneta se detuvo bruscamente. Abrí los ojos, con el corazón martillándome las costillas. El paisaje había cambiado. El sol estaba alto en el cielo, cegador, y estábamos en una carretera conocida, pavimentada, con autos pasando en ambas direcciones. El monstruo había desaparecido. El peso sobre el techo se había ido. Regresamos a la oficina en un silencio sepulcral, en estado de shock. Ni Eliseo ni yo pudimos articular una palabra coherente. Solo la mirada de horror en los ojos del otro confirmaba que no había sido una alucinación compartida. Lo primero que hicimos fue revisar el rastreador GPS del vehículo. La pantalla mostró un mapa. Y lo que vimos nos dejó aún más perturbados. El rastreador indicaba que nunca nos habíamos movido de la entrada de la finca La Cosecha Perdida. Habíamos estado dando vueltas en el mismo punto exacto. Al día siguiente, la oficina recibió una llamada del cliente de la finca. Me pasaron el teléfono. Su voz, esa voz monótona y mecánica, dijo que la instalación era perfecta, que la señal era excelente, que estaba muy satisfecho. No pude responder. Solo colgué el teléfono. No pude más. Renuncié a mi trabajo esa misma semana. La imagen de esa cosa de 6 dedos, el frío en las paredes, el odómetro retrocediendo, todo se había grabado a fuego en mi mente. Necesitaba escapar de cualquier cosa que me recordara ese lugar, ese horror. Una semana después de renunciar, recibí una foto en mi teléfono. Era yo, durmiendo en mi cama. La foto había sido tomada desde una distancia muy cercana, con una nitidez escalofriante. Y el mensaje, un simple texto que me heló la sangre: el señal es excelente. Aún siento sus dedos fríos rozando la ventanilla, buscando el calor de mi cuerpo, buscando lo que sea que llevaba en ese trapo ensangrentado. No te atrevas a mirar directamente sus ojos. Mi nombre es Javier. Esta historia ocurrió en julio de 2024, en un remoto paso de montaña en los Andes chilenos, mientras hacía una entrega de madrugada. Era una noche que calaba hasta los huesos, de esas que el invierno austral trae sin misericordia a las alturas andinas. La niebla, espesa y pegajosa, envolvía la camioneta como un sudario gris, reduciendo la visibilidad a unos pocos metros. Yo iba solo, el motor rugiendo suavemente, los limpiaparabrisas trabajando a destaco contra la humedad que se condensaba en el vidrio.
Llevaba horas conduciendo, el cansancio empezaba a hacer mella. Y la única compañía era el silencio opresivo del páramo andino, roto solo por el monótono zumbido de los neumáticos sobre el asfalto mocado y el chirrido ocasional de los frenos al tomar alguna curva cerrada. Estaba cruzando el Paso de las Ánimas, un tramo particularmente desolado y sinuoso, conocido por sus pendientes pronunciadas y la ausencia total de señal de celular. Era un lugar donde la civilización parecía desvanecerse, dejando solo la inmensa e indiferente presencia de las montañas. Había una sensación extraña en el aire, más allá del frío, una pesadez que no era solo atmosférica. Mis hombros estaban tensos, mis ojos escudriñaban la oscuridad y la niebla, buscando algo que no sabía qué era, pero que mi instinto me decía que estaba allí al acecho. A veces la mente juega trucos en la soledad con el cansancio, pensé, intentando reprimir el escalofrío que me recorría la espalda. De repente, una silueta, apenas un contorno borroso emergiendo de la densa bruma. Frené bruscamente, el ABS chirriando, y la camioneta patinó un poco sobre el pavimento húmedo antes de detenerse a unos metros de la figura. Era una mujer, en medio de la nada, a esas horas de la madrugada, en ese frío infernal. Mi primer pensamiento fue un accidente, un coche descompuesto. Bajé un poco la ventanilla, solo para sentir una ráfaga helada que me erizó los vellos de los brazos. El aire se llenó de un olor extraño, algo dulzón y rancio, como carne vieja o una herida abierta. La mujer estaba de pie al borde de la carretera, mirándome. Vestía un camisón blanco, andrajoso y sucio, que apenas la cubría. Sus cabellos, largos y oscuros, se pegaban a su cara pálida por la humedad. Lo que más me impactó fueron sus pies, descalzos, llagados, con la piel agrietada y un tono rojizo oscuro, como si hubiera caminado sobre brasas o cristal roto por kilómetros. No emitía sonido, solo me miraba con unos ojos hundidos y sin brillo, dos pozos oscuros en su rostro ceniciento. Tenía los brazos flexionados, apretando algo contra su pecho, un bulto envuelto en un trapo oscuro y manchado. Mi corazón empezó a golpear con fuerza contra mis costillas. Vi algo profundamente equivocado en esa imagen. La quietud, la palidez, el entorno fantasmagórico. Sentí un miedo primitivo, de esos que te hielan la sangre y te gritan que huyas. Pero ella no se movía, permanecía inmóvil como una estatua de sal. Finalmente una voz, un susurro casi inaudible, rasposo y débil, que parecía surgir de las entrañas de la niebla misma. Mi Iko, ayúdame con mi Iko. El aire alrededor de ella parecía más denso, más frío. El olor dulzón y pútrido se intensificó, llenando la cabina de mi camioneta. Mi mente racional luchaba por encontrar una explicación lógica. Una mujer extraviada, con hipotermia, quizás en shock después de un accidente. El bulto, pensé, debe ser su bebé, pero la imagen no encajaba con la voz, con sus ojos, con la desolación de su presencia. Levanté completamente la ventanilla. El instinto de autoprotección más fuerte que cualquier impulso de ayudar. Por el cristal empañado, pude verla con un poco más de claridad y el terror se apoderó de mí con una fuerza brutal. El bulto que sostenía no era un bebé, los contornos eran angulosos, deformes, y a través de las rasgaduras del trapo vislumbré algo oscuro y rojizo, con hebras pegajosas y un brillo extraño bajo la escasa luz de mis faros. Era carne, trozos irregulares, de un color rojizo casi negro, y entre ellos vislumbraba la silueta inconfundible de piedras de río, de basalto andino, esas mismas piedras que abundan en el lecho seco del riachuelo que serpentea por el paso. El olor no era solo carne vieja, era sangre coagulada, putrefacción lenta y dulce. Sus ojos en ese momento se clavaron en los míos. Ya no eran solo pozos oscuros. Sentí como si una garra helada se hundiera en mi pecho. Había una desesperación inhumana en ellos, una locura antigua y algo más, algo que parecía reconocerme, que parecía desearme. Fue un segundo, quizás menos, pero en mi mente duró una eternidad. Mi pie se hundió en el acelerador. La camioneta rugió y salió disparada hacia adelante. Miré por el espejo retrovisor, el corazón martilleándome en las sienes. Ella estaba allí, persiguiéndome. No corría, parecía flotar. Sus pies llagados no tocaban el asfalto de forma normal, sino que se deslizaban, suspendidos a centímetros del suelo. Su camisón sucio ondeaba a su alrededor, y esa cara pálida, con los ojos fijos en el espejo, no se borraba. A pesar de que la camioneta ya iba a más de 80 kilómetros por hora, ella mantenía el ritmo, una figura espectral que se negaba a quedarse atrás en la niebla. El pánico se apoderó de mí. Manoteé el volante. La camioneta zigzagueaba peligrosamente en la carretera mocada. Mi garganta estaba seca, no podía gritar. Solo apretaba los dientes, rezando, implorando que desapareciera.
Por un momento vi sus dedos largos y huesudos rozar la ventanilla trasera, dejando una marca de algo viscoso y oscuro sobre el cristal empañado. Fue entonces cuando mi mente se desconectó, solo quedaba el instinto de huida. En una curva cerrada, ciega por la niebla. Aceleré aún más, la camioneta chirrió y al salir de ella miré de nuevo el retrovisor. Ella ya no estaba. Se había disuelto en la bruma como una pesadilla que nunca fue. Llegué a mi destino, un refugio de montaña aún más remoto, completamente empapado en sudor frío, tiritando a pesar de la calefacción. Don Pedro, el viejo cuidador del refugio, un hombre curtido por los años y el clima de la montaña, me recibió con su habitual ceño fruncido. Me vio el rostro y supo de inmediato que algo andaba muy mal. Me preparó un mate caliente y con la voz aún temblorosa le conté lo sucedido. Don Pedro escuchó en silencio, sorbiendo su mate con calma, sus ojos sabios fijos en el fuego que chisporroteaba en la chimenea. Cuando terminé me miró y su expresión se tornó grave. La pálida del paso, dijo, y la forma en que lo pronunció me erizó la piel. Es una historia vieja de estas montañas, mico. Se dice que hace muchas décadas, una muchacha de la comunidad fue deshonrada, quedó embarazada de un hombre que la abandonó. La familia, para evitar la vergüenza, la echó de la casa en pleno invierno. La pobre, sola y desesperada, se refugió en el paso. Dio a luz prematuramente o tal vez abortó por el frío, no se sabe bien. La encontraron semanas después, congelada. Tenía un bulto de trapos y piedras pegado al pecho, y en su delirio creyó que era su hijo. Su alma nunca encontró descanso. Quedó atrapada en el paso, buscando siempre su niño, condenada a vagar en el frío y la niebla. Hizo una pausa, me miró a los ojos. Dicen que aparece a los viajeros solitarios, especialmente si la noche es oscura y la niebla densa. Te ofrece el bulto, su hijo. Si lo aceptas, tomas su lugar. Te quedas en el paso, congelado para siempre, con su pena y su locura. Tras ella finalmente puede descansar. Tragué saliva, el mate ahora frío en mis manos. Pero porque a mí yo no acepté nada. Ella marca a los que elige, mico. A veces solo con verlos, con el simple intento de ayudarte, quiere un reemplazo. Sabe que la viste, que la sentiste. No la dejes entrar en tu mente. Olvídala. Traté de olvidarlo. Las palabras de don Pedro resonaban en mi cabeza, pero me decía a mí mismo que había sido el cansancio, la niebla. Una alucinación. Volví a la ciudad, a mi vida normal. Pasaron los días, las semanas. El incidente se convirtió en una anécdota macabra que me negaba a contar, pero el frío, un frío persistente, no el frío exterior, sino uno que parecía emanar de mis propios huesos, un escalofrío que no se iba, incluso con el sol del mediodía, y la sensación, la constante, inquebrantable sensación de que alguien me observaba. En el coche, en el supermercado, incluso en mi propio apartamento, en un quinto piso de un edificio moderno. Me sentía vigilado como una presa marcada. Una noche, al regresar a casa, el cansancio me venció. Me desplomé en la cama sin siquiera cambiarme. A la mañana siguiente, al levantarme, algo en el suelo junto a mi cama me hizo congelar. En el parqué reluciente de mi habitación vi unas marcas, huellas. De barro seco, una especie de arcilla rojiza y pegajosa, la misma que se adhiere a las botas en el paso de montaña. No eran mis huellas, eran pequeñas, deformes, como las de alguien que hubiera caminado descalzo por un terreno imposible. Ascendían desde la puerta de mi balcón hasta la cama, luego se perdían en dirección a mi mesa de noche. Mi corazón se detuvo. El balcón estaba cerrado, las ventanas selladas. Vivía en un quinto piso, y entonces la vi. Sobre la mesa de noche, junto a mi teléfono y mi despertador, había una piedra. Era pesada, de un gris oscuro casi negro y de una forma inconfundiblemente andina, como las que había visto junto al riachuelo en el paso. Era una piedra de basalto, la misma clase de piedra que la mujer llevaba en ese bulto infame, y no estaba sola. La piedra descansaba sobre una pequeña mancha oscura en la madera, una mancha que olía ligeramente a carne cruda, a algo rancio y dulzón. Ese olor. Ella había estado allí, en mi habitación, en mi apartamento, mientras yo dormía. No en mis sueños, no en mi imaginación, en mi realidad, me había encontrado, había dejado su marca. No estoy seguro de si fue una advertencia o una invitación. Y desde entonces, cada noche de niebla, el frío en mis huesos se hace insoportable y cada mañana busco nuevas huellas.